buenos días, hoy ya es viernes 3 de abril, le damos gracias a Dios porque nos ha cuidado y nos ha protegido. Gracias porque el Señor, a pesar de la situación que estamos viviendo, sus santos ángeles y su Santo Espíritu están con cada uno de nosotros. Sí, es muy cierto y pues qué mejor bendición que tener salud, tener vida y tener nuestra familia. Ahora es tiempo de estudiar nuestra última lección de la semana, así que le damos a todos una bienvenida muy cordial y con ustedes nuevamente Stephanie Franco y Eric Colón. Dios les bendiga, bienvenidos. Para estudiar y meditar. Bien, estamos invitados a leer ahora El deseado de todas las gentes, el capítulo que se llama No se turbe vuestro corazón, el cual es el número 73. Este capítulo pues es bastante largo y por esa razón no vamos a leerlo aquí, pero sí queremos comentar un poquito acerca de qué se trata. Este capítulo habla justamente del momento en que Jesús está queriendo explicarles con ese amor y con esa ternura a los discípulos que Él debía irse, que Él tenía una misión que cumplir, que no lo verían más por un tiempo. Y los discípulos en ese momento obviamente se pusieron tristes, estaban acongojados, se apegaron más a Jesús, pero Jesús quería que ellos entendieran que Él no se iba porque los iba a abandonar, sino que se iría para prepararles lugar, para cumplir con esa promesa que Él les había hecho de prepararles un hogar con Él para morar eternamente. Pero entonces ahora que los discípulos están tristes, Él intenta explicarles que cuando Él se vaya, Él rogaría al Padre por un consolador para ellos, que los acompañaría, que les guiaría y que les ayudaría para estar fuertes en cada momento de prueba. Así que Jesús en todo este capítulo habla de cómo con tanta ternura trata de explicarles la obra del Espíritu Santo en sus vidas y lo que ellos debían de hacer justamente ahora. Les habla que serían probados y que ellos debían tener obviamente la firmeza en su corazón de que creían en ese Jesús que los amaba y también que el Espíritu Santo iba a trabajar en ellos, pero ellos debían también poner de su parte. Así que teniendo en cuenta esos comentarios, queremos compartir con ustedes unos pequeños pasajes de esta lectura de este capítulo. Estos pasajes realmente son importantes para meditar un poquito en ellos. Primer pasaje dice: mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Esto habla justamente que Jesús les decía que se iría, pero ellos no se quedarían ociosos. Ellos debían ahí en la tierra edificar un carácter para cuando el Señor Jesús regresara, ellos estuvieran preparados para recibirle. Entonces ellos debían estar trabajando en eso. La segunda cita que sacamos de aquí es: pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Así es, entonces, orar no es simplemente mencionar el nombre de Dios y darle pronto gracias por los alimentos. Orar va mucho más allá de eso. Orar significa que yo acepto el carácter del Señor, un carácter de amor, un carácter santo, puro, y que además quiero manifestar su espíritu. Yo mismo estoy dispuesta a cambiar, a ser transformada por Él para poder manifestar su espíritu y que además yo pueda realizar sus obras, las obras de amor, de bondad y de justicia que solamente Jesús hace y nosotros debemos obviamente imitar. También está la cita: Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Nosotros somos salvos, pero no somos salvos estando practicando el pecado, sino que cuando nos arrepentimos y dejamos el pecado a un lado, el Señor nos ayudará, nos dará fuerza por su Santo Espíritu de poder ser vencedores de esos pecados, de esas tentaciones. Vamos con la siguiente cita. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Solamente cuando nosotros estudiamos las Escrituras y pedimos de su Santo Espíritu, estas verdades podrán ser grabadas en nuestro corazón. De otro modo, si nosotros ni siquiera leemos las Sagradas Escrituras, pues ¿qué podrá ser grabado en nuestro corazón? ¿Qué podrá ser grabado en nuestra mente? Es por esa razón que hay tanta insistencia de parte de nuestro Señor que estudiemos, que dediquemos tiempo a compartir con Él y aprender de su palabra. Bien, vamos con la siguiente cita. Esta cita realmente impresionó mucho a mi esposo y quiero leerla para que él nos dé un comentario, y es: no podemos emplear al Espíritu Santo, el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Amor, cuéntanos por qué te gustó esta cita. Porque muchas veces, incluso en las reuniones de nuestra iglesia,
Oramos al Espíritu Santo para que Él apruebe nuestros planes, nuestros proyectos, o sea, ni siquiera nos tomamos el tiempo de consultarnos. Nosotros vamos con lo que ya tenemos planeado y que el Espíritu Santo apruebe y que el Espíritu Santo nos ayude a llevar a cabo lo que ya hemos planeado. Y no es así. Nosotros somos los instrumentos en las manos del Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios. Así que muchas veces somos pretenciosos en querer que el Espíritu Santo dirija todas las cosas sin antes haber nosotros consultado la dirección divina, así como hacían los apóstoles y los discípulos del Señor. Ahora vamos con otra cita. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Tú y yo podemos estar en la iglesia. Sí, todos podemos estar allí. Pero la única manera en que mostremos que estamos unidos con Cristo es que su carácter se refleje en nosotros. Es que en nuestra vida realmente haya cambios y cambios que la gente nota. Así que es importante que nosotros busquemos esa unidad con Cristo. Bien, esas son todas las citas. Vamos a continuar con el estudio. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el Dr. Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión en las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero este le mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte en 1555 pronunció estas palabras: Buena gente, no les he enseñado nada más que la palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí en este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego se escuchó al Dr. Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Yo pienso, amor, que esta pregunta es bastante interesante. Sí. ¿Será que nosotros estaremos dispuestos a defender nuestra fe y nuestras convicciones en la palabra de Dios? Puede ser complicado, incluso en algún momento podemos pensar si tendremos la habilidad o la fortaleza para hacerlo. Y más cuando nosotros pensamos en un tipo de prueba como la que vivió ese señor Taylor, porque estaba haciendo, o sea, su vida estaba en riesgo y llegó al momento de verse ya lo estaban condenando, ya estaba listo en la hoguera, solo faltaba que la encendieran. Entonces, ¿será que podremos llegar al punto de estar allí y aún allí estar alabando a Dios? Eso es una pregunta bastante compleja. Bueno, cuando lo presentan de esa manera, uno lo ve difícil. Uh-huh. Pero pienso que esa no debería ser nuestra preocupación, si debemos estar dispuestos a morir o no en defensa de nuestra fe. Yo pienso que nuestra mayor preocupación debería ser si estamos dedicando tiempo de calidad para estar en comunión con Dios. Porque si nosotros pasamos tiempo con Dios y aprendemos a amarlo y aprendemos a obedecerlo y aprendemos a hacer su voluntad, cuando llegue ese momento, el Espíritu Santo, quien ha dirigido nuestra vida, Él nos capacitará. Él nos dará el valor, nos dará la fe, así como se la dio al pastor Taylor, a los jóvenes hebreos, a Daniel y a tantos hombres de la Biblia. También nosotros seremos investidos por el poder del Espíritu Santo y el Señor nos llenará de su poder y de esa fe que no le teme a nada, para que nosotros también podamos ser victoriosos ante esta prueba. Ahora que lo mencionas, creo que sí es cierto. Incluso tal vez justamente es lo que quería Jesús, que los discípulos aprendieran y entendieran. Porque ellos, aunque habían compartido con Jesús, no estaban todavía listos. Ellos todavía les faltaba mucho por aprender. Así que en esas palabras amorosas de Jesús, Él quería hacerles entender lo importante que era que ellos buscaran la comunión directamente con Jesús y con el Padre, porque Él les mostraba al Padre. Así que Jesús quería que ellos estuvieran preparados y capacitados, así como tú mencionabas ahora. La lección nos está diciendo algo que es inevitable. En algún momento en la historia de la humanidad, en algún momento de nuestra vida seremos probados.
Y el momento de prepararnos es ahora. El momento de acudir a Dios en oración es ahora. El momento de dedicarnos a estudiar de su palabra es ahora. Porque el crecimiento en la vida espiritual es un asunto de todos los días. Es un asunto que no podemos descuidar. Es un asunto que cada mañana debemos ponernos en las manos de Dios. Amén. Bien, ahora seguimos con las preguntas para dialogar. En esta sección de preguntas para dialogar vamos a comentar cada pregunta, a dar nuestro punto de vista, pero nos gustaría que también, querido amigo o querida amiga, usted nos participe un poco con sus respuestas, con su opinión, con lo que usted piensa en cualquiera de los medios por los cuales usted ha encontrado esta lección. Puede ser por Facebook o por YouTube, de pronto una de esas plataformas, o si de pronto por WhatsApp también será muy bienvenido. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿De qué manera la profecía confirma el origen divino de la Biblia? ¿Cómo pueden afirmarnos en nuestra fe estas profecías cumplidas? Amor, ¿tú qué nos dices al respecto? Bien, para responder a la primera pregunta quiero leer la respuesta que ya he anotado en mi libreta, porque si todo lo que se ha escrito en la Biblia referente a las profecías se ha cumplido fielmente, no hay forma alguna que la Biblia fuese de invención humana. Solo Dios, que conoce el futuro desde el principio, pudo anticipar los acontecimientos de la historia humana. De ahí nuestra certeza de que la Biblia es de inspiración divina. Y para responder a la segunda pregunta, creo que las profecías cumplidas son la evidencia para hacer crecer nuestra fe. Las profecías cumplidas es la garantía de que las promesas de Dios sobre la salvación definitiva del ser humano serán cumplidas. Así es, entonces sabemos que el origen divino de la Biblia podemos verlo, como decía ahora mi esposo, en esas profecías cumplidas. ¿Qué otra prueba necesitamos nosotros? O sea, si ya están cumplidas y vemos la historia cómo se cumple en la Biblia, no requerimos nada más. Ahí está. Y eso lo pudimos comprobar en el trimestre pasado. Exacto. En la lección de Daniel, como todas las profecías de tiempo que están relacionadas con la historia se cumplieron puntualmente en el momento en que debía cumplirse, y la palabra de Dios estaba anticipando todos estos acontecimientos. Incluso con nombres, mi amor, porque aparecían nombres incluso bastante importantes y el Señor los dio a conocer desde hace muchísimo tiempo. Así que eso es suficiente para que nosotros ya podamos darnos cuenta que la Biblia no viene de invención de hombres. Bien, segunda pregunta. En cuanto a la pregunta final del estudio del martes, ¿por qué son tan poderosas las evidencias de Jesús como Mesías? Bueno, hemos anotado dos cositas. Jesús no alardeaba de su naturaleza con Dios, porque siempre que él hacía un milagro, ¿qué decía él? No cuentes esto a nadie, porque todavía no había llegado su hora. Pero tampoco escondía su poder a quien acudía a él con corazón sincero y urgente necesidad. Jesús siempre estaba para todos las personas que le necesitaban o que lo buscaban con alguna necesidad. Siempre declaró su igualdad con Dios. Siempre declaró su igualdad con Dios cuando le preguntaban directa y abiertamente, pues no podía negar su naturaleza divina e igualdad con su Padre amado, como él siempre lo llamaba. Amén. Bien, tercera pregunta. Jesús y los apóstoles demostraron una fe inquebrantable en la veracidad y la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se refirió Jesús a las Escrituras y a que, a menudo en referencia a él mismo, las Escrituras deben cumplirse? Para esto vamos a ver ejemplo en los 4 evangelios en 4 citas. La primera es Mateo 26, 54 y 56 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La segunda cita la tenemos en Marcos 14:49. Es parecida a la anterior. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Tercera cita, Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo pienso que no hay un pasaje más contundente para comprobar el origen divino de la escritura, de la palabra de Dios. Sí, ¿te imaginas ese momento? El mismo Jesús leyendo y las personas obviamente no podían quitar los ojos de encima. ¿Cómo? O sea, nuestro Dios poderoso, Él mismo leyéndolo. Eso debe ser una cosa impresionante. Vamos ahora con Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora vamos con la última, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ambos textos, el que leí anteriormente y el de ahora, se refieren a Judas. Yo quiero hacer una claridad. No era que Judas estaba predestinado a ser la persona que entregara a Jesús. Alguna persona lo iba a entregar. No necesariamente tenía que ser Judas. De hecho, Jesús, en cada momento que estuvo con él, buscó la forma de disuadirlo. Buscó la forma de que Judas entregara su corazón al Señor. Si él no era Judas, iba a ser otra persona. Pero que eso quede claro, no existe tal idea de que Dios haya predestinado a algunas personas a la muerte. No, todos estamos predestinados para ser salvos. Y el Señor vino a esta tierra a morir por nosotros para garantizar nuestra salvación. Amén. Bien, entonces la pregunta en medio de este párrafo decía: ¿cuántas veces se refirió Jesús a las escrituras y a que las escrituras deben cumplirse? Hablando de él mismo, pues notamos que lo habló varias veces. Solamente fueron ejemplos, pero varias veces él se refirió a esto. Entonces continúa la pregunta: por lo tanto, si Jesús mismo consideraba las escrituras, en su caso el Antiguo Testamento, con tanta seriedad, especialmente en términos de la profecía que se estaba cumpliendo, ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la Biblia también? Debemos tener la misma fe y actuar con la misma convicción que los apóstoles de Cristo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Es hermoso saber que vendrá. Aunque parezca tardarse, Él vendrá, porque Él lo prometió. Esta aparente demora es sencillamente el amor de Dios, su misericordia para con cada uno de nosotros. Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, y así como Jesús mostró la importancia de las Sagradas Escrituras, ahora nosotros también tomemos esa importancia de las Escrituras y estudiémoslas, revisémoslas, miremosla por un lado y por otro, pero antes de hacerlo, pidamos al Señor por su Santo Espíritu para que nos dé sabiduría para comprender, para que se quede grabado en nuestro corazón sus enseñanzas y así podamos sacarle el jugo a las Sagradas Escrituras a medida que vamos construyendo un carácter nuevo por el poder del Espíritu Santo. Antes decíamos que, no teníamos tiempo para sentarnos a estudiar la Biblia porque el trabajo, el estudio, los quehaceres, pero ahora el Señor nos da la oportunidad para que nosotros podamos reunirnos con nuestra familia, que podamos reunirnos con nuestros seres queridos, sentarnos para abrir la palabra de Dios y aprender de ella. Antes la excusa era que no teníamos tiempo y ahora, a causa de esta cuarentena, parece que tenemos un poco más de tiempo y deberíamos aprovechar estos momentos para reunirnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, para estudiar la palabra de Dios y prepararnos juntos para tener un encuentro con Él cuando venga en gloria y majestad. Amén. Así que los invitamos para que puedan empezar a estudiar la palabra de Dios a partir de ahora. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que esperamos que lo hayan disfrutado y que tengan un hermoso inicio de sábado en estas pocas horas que
ya iniciará. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén.